Vamos a continuar la jornada esta tarde. Como veis, bueno, simplemente, como creo que todos les conocéis, la mesa que tenemos esta tarde no puede ser más potente. Si hablamos de referentes de transporte, infraestructuras, pues creo que de gente importante la tenemos aquí en la mesa de esta tarde. La idea es la siguiente. Yo voy a hacer de moderación. Esto se acopla un poco. Yo hoy aquí no soy importante, lo importante es lo que van a contarnos ellos, y esto tiene que ser un debate abierto. Lo hemos preparado de alguna manera durante la comida, pues para que sea ágil, pero la idea es, yo tengo una serie de preguntas lanzadas que haré la pregunta de manera general para todos, y entre ellos pues va a establecer un debate con cada una de las opiniones, la información que nos puedan dar al respecto, y de la misma manera me gustaría que también vosotros pudierais participar en la mesa y en el debate que se crea. Creo que puede ser muy rico lo que vamos, no sé por qué se está acoplando. Vale, puede ser muy rico este debate. Entonces, por tenerlo ordenado, si os parece, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a dividir la mesa en dos grandes bloques. El primer bloque es para hablar de una temática determinada. Serán los ponentes de la mesa los que nos darán sus opiniones y abrirán el diálogo. Haremos una interrupción para que todos vosotros podáis establecer las preguntas que queráis y también las opiniones y debate con ellos, y luego continuaremos con otra segunda parte del debate en el que haremos la misma estructura, ¿no? Serán ellos los que nos den su opinión, y cerraremos también con vuestras aportaciones y el debate ya de todos, ¿de acuerdo? O sea que bueno, espero que lo disfrutéis. La verdad es que hablándolo en la comida han surgido temas realmente interesantes y apasionantes, y antes de todo, si me permitís, voy a hacer una presentación muy rápida. Creo que todos nos conocemos, pero bueno, tenemos el placer de tener aquí en esta mesa. Primero, dar las gracias porque aceptaron venir un día de julio por la tarde, que sé que es muy duro, pero a un sitio tan maravilloso como el Escorial, pues dar las gracias por acompañarnos. Tenemos por la parte de Dionisio González, que es responsable, como digo yo, es la voz de la UITP aquí en España para nosotros. Le conocéis. Gregorio Serrano, de EY, responsable de toda la parte de movilidad. Si le seguís, pues conocedor bien de toda la parte del que es transporte público. Julián Núñez, presidente de SEOPAN, creo que todos conocéis. Gerardo Lerchundi, CEO de TMB. Julián Miguel Núñez, director general de infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Y Miguel Elizondo, que pues es periodista, amigo mío. Nos ha moderado un montón de mesas, y hoy he tenido el lujo de secuestrarle porque además es responsable del Observatorio de Movilidad que dirigen en El Español, y me parecía muy interesante todo lo que nos pudiera aportar, ¿de acuerdo? Aparte de que le voy a pedir la ayuda, de que como él es el experto y no yo, pues me va a ayudar a dinamizar la mesa, que creo que es lo importante, ¿de acuerdo? Muy bien, pues venga, partimos ya, arrancamos ya. Entonces, vamos a ver, yo lo que os voy a pedir... Esta mañana hemos tenido un par de ponencias tremendamente interesantes, la que nos ha hecho Ana Pastor y luego la que nos ha hecho el presidente de ATUC, y se han puesto encima de la mesa pues un montón de cuestiones de la situación en la que nos encontramos ahora, tanto en el transporte público, sector del transporte público, como en el desarrollo de las infraestructuras, que como bien nos decía Ana Pastor, es esencial. No hay movilidad si no tenemos infraestructuras, ¿no? Entonces, nos ha puesto un montón de problemas encima de la mesa, que yo quiero un poco que desde vuestras distintas perspectivas nos digáis cómo estáis viendo hoy el sector del transporte, qué problemas, qué retos son los que hoy, un día de julio como hoy, son los que tenemos encima de la mesa y sobre los que tenemos que poner soluciones, o tenemos que trabajar con gobiernos, con Europa o con lo que sea para poner soluciones. Como os digo, abrimos el debate de manera abierta, como hemos un poco comentado, así que si os parece, no sé... Miguel, rompe el hielo. Pero con esto, ¿querías un titular o quieres que entremos ya más en materia? Yo creo que en materia. Mira, nosotros desde el observatorio llevamos... bajar un poco la ganancia. Creo que soy yo, ¿eh? A ver, ahora. Bueno, si no, hablo un poco más fuerte y ya está. Eso está. Desde el observatorio empezamos a analizar
sobre todo con la llegada de la pandemia y de los confinamientos, pensamos que era un momento muy interesante para valorar en qué situación estaba el transporte público, qué de todas esas ideas que nos empezaban a contar se iban a cumplir, qué pasaba con el teletrabajo, qué pasaba con la flexibilidad, qué pasaba con muchas cuestiones que empezaron a surgir en los titulares y que no sabíamos. Y nos pasa. Bajar la ganancia de. A ver, este. Ahora soy bien, ¿no? Sí. Es el micro inalámbrico ese. Nada, como os decía, empezamos a analizar un poco, pensábamos que era una puesta en marcha de los contadores a cero, ¿no? Veíamos que en muchos países estaban poniendo iniciativas de movilidad que no se habían visto, las calles estaban vacías, había ciudades que estaban aprovechando para hacer infraestructura, había otras ciudades que no lo hacían y básicamente en estos años yo creo que lo que ha demostrado el transporte público es que tiene una salud y un papel muy fuerte en España y a la vez unas amenazas también muy importantes, ¿no? En la parte de las fortalezas, yo creo que hemos visto un transporte público que cuando se le ha necesitado ha estado ahí y que hemos visto un transporte público que ha sabido también tener la flexibilidad suficiente para adaptarse a una situación para la que jamás se había preparado. Vosotros lo sabéis que estáis en el día a día, nadie tenía un plan de contingencia que hablase de un día para otro va a haber 0 personas en la calle o solo los trabajadores esenciales, ¿no? Entonces, ahí se ha tenido que hacer un trabajo sobre la marcha que yo creo que con el tiempo nos daremos cuenta del valor que ha tenido. Y en esta recuperación que hemos visto en estos 2 años y pico que llevamos, hemos visto cómo las cifras del transporte público han llegado hasta un pico que viene a suponer de media en la mayor parte de los transportes un 85% de la gente que lo utilizaba antes de la pandemia. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que llegamos a estar por debajo del 50%, hablo cuando ya, obviamente no cuando estábamos confinados, empezamos más o menos en la mitad, incluso por debajo de la mitad algunos servicios, y hemos recuperado hasta el 85%. Eso nos ha dado la certeza de que el transporte público, con las medidas que se han adaptado, ha seguido funcionando y ha conseguido funcionar hasta esos niveles. La gran pregunta ahora es ¿qué pasa con ese otro 15%, ¿no? ¿Dónde está ese otro 15%? ¿Va a volver? ¿No va a volver? Y creo que ahí es donde más trabajo nos queda a todos por hacer, donde más visiones confrontadas hay y seguramente donde más respuestas vamos a encontrar a precisamente esto que hablabas en tu enunciado de en qué situación va a salir el transporte público de esta pandemia. Gerardo, como sabéis, no solamente es metro, o sea, si hacemos una comparación con lo que es Metro de Madrid, también lleva toda la parte de autobuses. Realmente, ¿cómo estáis ahora en Barcelona? O sea, ¿qué datos nos puedes dar? Y sobre todo, ¿qué problemas tienes también como operador, similares a los que podemos tener en metro? Ahora mismo, ¿qué retos te ves hoy en tu día a día gestionando una empresa pública con toda la tormenta perfecta en la que estamos viviendo y un poco, pues ahora enumeraremos todos los problemas que estamos teniendo? Bueno, primero gracias por invitarme, encantado de estar aquí. Yo diría, como tú has dicho, primero la tormenta perfecta. Yo creo que lo que hemos vivido es la tormenta perfecta con 2 grandes crisis que hemos tenido que soportar, que es el COVID y la situación energética que tenemos ahora, que se han sumado. Entonces hemos pasado de la tormenta perfecta, yo creo, a la gran paradoja que tenemos en este momento. Y la gran paradoja es que debido a la tormenta perfecta tenemos una situación económica absolutamente pésima, porque hemos perdido viajeros, el coste de la energía se ha disparado absolutamente, tenemos menos ingresos que nunca y necesitamos aportaciones. Pero además la paradoja es que tenemos menos dinero que nunca y sin embargo somos absolutamente necesarios para la sociedad. Creo que en la pandemia, como se ha dicho antes, las ciudades han intentado mejorar, aprender la lección de la movilidad,
de la sostenibilidad, de las ciudades más habitables, y al transporte público se nos pide que transportemos más personas, más eficaces, más seguras, con menos ocupaciones y que demos un servicio en todo momento, ¿no? Entonces, claro, esta es la enorme dificultad. ¿Cómo compaginamos esto? El no tener dinero con dar más servicio que nunca, ¿no? Y esta es, en este momento, la gran dificultad. Estamos recuperando de manera importante. Yo creo que la recuperación está siendo distinta también por distintos perfiles de personas, por lo menos en lo que nosotros vemos. Es decir, se está viendo una recuperación pues, del ocio, por ejemplo. En estos momentos hay unas ganas de ocio terrible, de asistir a conciertos, a festivales, de salir a la calle. Y yo creo que la juventud ha vuelto totalmente al transporte público, yo diría que totalmente, y sin embargo yo creo que hay perfiles en la sociedad que han variado su movilidad y que tienen pues, más precauciones, ¿no? La gente más mayor, que tiene más precauciones, que sale menos, que camina más. Entonces el transporte público se está recuperando, estamos en cifras, en nuestro caso, entre el 90% en metro y el 82, 85% en autobús, y yo creo que esto se produce en Barcelona por el distinto comportamiento de las personas, ¿no? Vamos a ver, yo creo que esto va creciendo día a día y lo que tenemos que ir haciendo. Y sí que hay un aspecto que yo creo que es importante desde el punto de vista de la situación actual, es que ha cambiado en el ámbito de la movilidad la hora punta, ha cambiado la forma de moverse. Es decir, la hora punta del transporte público está tan ocupada como antes de la pandemia y sin embargo el resto del tiempo pues no, porque se ha distribuido de otra manera la movilidad de las personas. Y desde el punto de vista, o sea, estamos hablando de los retos y de los problemas que tenemos desde el punto de vista del operador, desde el punto de vista de desarrollo de infraestructuras, de toda la parte que es construcción de infraestructuras, desarrollo de estrategias. Ahora mismo, hoy, esta mañana, nos anunciaba, ¿no?, el viceconsejero que se había llegado al Consejo de Gobierno la construcción, o sea, la adjudicación de una de las obras más importantes que tenemos en la Comunidad de Madrid. Desde el punto de vista de estrategia, de hacer estrategia, infraestructura y demás, todos los retos que hoy estamos teniendo, esa recuperación de demanda, esos problemas, esos cambios de movilidad, ¿cómo veis que pueda afectar? ¿Cómo nos pueden afectar? Nosotros, efectivamente, hoy estamos de enhorabuena. El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a la adjudicación provisional de una de las obras más potentes que hay a nivel de España, no a nivel de la Comunidad de Madrid, a nivel de España, que es la prolongación del primer tramo de metro. Pero no solamente por la dimensión de la obra, sino también porque empezamos a acelerar, empezamos a ponernos en un sistema de planificación y de construcción que es necesario a nivel de España. Comentaban que efectivamente las infraestructuras se nos piden que sean sostenibles, resilientes, competitivas, y en eso tenemos que dimensionarnos, en eso tenemos que planificarnos. Son infraestructuras que son rígidas, que son largoplacistas, y por eso tenemos que mirar más allá, no solamente del momento actual. El Banco Mundial establecía, había el 60% de la población, de acuerdo al Banco Mundial, en el 2010 vivía en las ciudades. Del 2007 al 2020 ha habido un incremento del 10%, pero es que en el 2050 el Banco Mundial establece que el 90% de la población va a vivir en las ciudades y en el área metropolitana. Tenemos que seguir invirtiendo en esas infraestructuras que comentaban, necesitamos que estén preparadas para cualquier situación en cualquier momento. Y la Comunidad de Madrid, la Dirección General, está planificando ese tipo de infraestructuras que, de acuerdo a las conversaciones, a las relaciones que tenemos con otras administraciones, las locales, que son las que van haciendo los desarrollos urbanos, las estatales, vamos planificando y estamos proyectando esas infraestructuras de futuro para ver cómo tenemos que gestionar la movilidad, no solamente del presente, sino del futuro, y estar preparados ante esos nuevos retos que vamos a tener. Sí, bueno, yo por añadir lo primero, como titular que nos pedías, ¿no? Yo creo que aunque sea con 12 años de atraso, hay que celebrar que las inversiones en infraestructura de transporte público vuelvan a la escena, a la palestra. Hay dos grandes ejemplos. El primero, que además ya sabes que tenéis toda la felicitación del sector, es la licitación de la línea 11 de metro, que esperamos que vengan más proyectos. Y el segundo, aunque habrá que esperar un poquito a que actualicen el proyecto, es el soterramiento de las cercanías de Montcada de Barcelona. Son dos proyectos que son 1.000 millones de euros y es bueno que tras una sequía de todos aquellos planes que se hicieron en el 2009, pues tengamos de nuevo encima de la mesa dos referentes, ¿no? Esto representa el 3% de los proyectos de metro y cercanías que teníamos
planificados en 2009 antes de que llegara la crisis financiera, ¿no? Pero creo que es una buena noticia y hay que ponerla en valor. Yo creo que los retos más importantes que tenemos, dejando al lado el COVID, la pandemia, yo estoy convencido que el próximo año vais a volver a superar los registros del año anterior, hay que olvidarse de eso, forma parte del pasado. Yo creo que son dos grandes cuestiones: la sostenibilidad financiera de las inversiones, qué futuro tenemos y vamos a tener que esperar otros 12 años para poder ver 2 proyectos de 1.000 millones de euros encima de la mesa, y luego el desafío que supone regular el modelo de transporte urbano. Y ahí tenemos a un enemigo, algunos lo consideran un enemigo, otros a un amigo, que es la disrupción tecnológica, pero ahí hay que atorar esas dos cosas, ¿no? Entonces, con respecto al primero, la sostenibilidad financiera, lo tenemos cada vez más difícil. Es decir, en nuestro sector, en España se invertía el 5% del PIB en inversión pública, el 5,2%. En 2009 llegó la crisis financiera y estamos actualmente en el 2%. Somos el país a la cola de Europa en cualquier ratio de inversión pública que se quiera hacer, por superficie de población, en valor absoluto, el último de la Unión Europea de los 27, y eso es algo que tenemos que pensar que el futuro nos va a poner cada vez más difícil, porque al final la crisis financiera de 2008 representó 600.000 millones de euros de deuda, pasamos de un 40% de deuda pública en 2010 al 100% en 2014, ahora estamos en unos niveles de deuda pública creo que casi del 120%, llevamos emitidos de deuda 300.000 millones de euros, y aunque esta crisis no va a ser como la anterior, la gran diferencia es que cuando teníamos problemas antes lo hacíamos dando la fábrica de billetes y ahora no. Ahora Europa nos va a decir ajustes fiscales, ya está empezando a hablar de esos ajustes, será más intensos en 2024, será en 2023, pero eso va contra la inversión pública, porque la experiencia la tenemos de lo que ha pasado en estos últimos 10 años, y creo que ahí hay que, primero, en la línea que decía Miguel, tomar acuerdos de Estado donde al final esto es un activo tan prioritario y esencial como lo son otras componentes como la educación o la sanidad, probablemente nosotros por detrás, pero creo que hay que hacer un acuerdo de Estado para garantizar un nivel mínimo de inversión y apostar por nuevas fórmulas de financiación, porque ciertamente va a ser muy difícil, es decir, proyectos como la línea 11 o como las cercanías de Moncada y otros muchos más que tenemos, y en Madrid, pues por hablar del eje diagonal de cercanías, que son casi 2.000 millones de euros, o de muchas más actuaciones que podría nombrar, vamos a tener que acudir a procedimientos de financiación privada, y eso nos lleva a un nuevo modelo tanto de financiación de infraestructuras como de regulación del transporte en las ciudades. Yo creo que ahí, como siempre en España vamos a la cola en estudios y en casi todo, es decir, hay muchos debates ahora mismo en el mundo, nadie sabe qué es lo que va a pasar, pero Nueva York está perdiendo metro usuarios, porque la gente prefiere en las áreas periurbanas cogerse un Cabify y un Uber. Entonces, ¿cuál va a ser el futuro cuando tengamos coches eléctricos? La excusa de la contaminación se acabó. No voy a cobrar a nadie por entrar a Madrid porque el coche no contamina. Cuando vayan solos, yo decía antes que en 5 años vamos a ver coches con conducción autónoma, vamos a aprovechar más la capacidad que tenemos en nuestras calles. Entonces hay que, yo creo que buscar o pensar en un modelo, que es lo que hay que decidir, donde cualquier opción de transporte es válida, hay que priorizar la de transporte público, pero también dar oportunidades de intermodalidad para el usuario del vehículo privado, y el que quiera venir en coche que pague. Y además lo lógico sería que esa financiación del vehículo privado fuera la que garantizara la sostenibilidad de la financiación de las infraestructuras públicas. Un poco, con lo que estabas aportando, estos nuevos modelos de transporte que vienen, o el vehículo compartido, por ejemplo, ¿no? Que hablábamos antes, vehículo eléctrico, ya tenemos vehículo eléctrico, ya tenemos efectivamente cubierta la cuota de es un modo de transporte sostenible. Además, a lo mejor un modelo compartido. Estos nuevos modelos de transporte, desde vuestro punto de vista, desde el análisis que hace la OITP o Gregorio, desde el análisis que vosotros también realizáis, ¿cómo veis por una parte, o qué opinión tenéis respecto a si esa pérdida de demanda o no va a ser estructural o no? ¿Qué opinión tenéis también a nivel de Europa? ¿Qué es lo que otros operadores en Europa están opinando respecto a esta recuperación de demanda, estos nuevos modelos que han venido para quedarse o no? Y luego, ¿cómo se van a incorporar estos nuevos modelos? ¿Cómo veis el futuro real? ¿Cómo podemos realmente ir trabajando, especialmente organizaciones tan importantes como puede ser la UITP ¿qué pasos tenemos que dar para ir acomodándonos precisamente en esta intermodalidad, en el que entren todos los modos de transporte y permitamos esa libre elección? Pues muchísimas gracias, en primer lugar, por la invitación, Silvia. Es un placer estar en este panel. Con respecto a la recuperación de demanda, en UITP tenemos una estadística, como sabéis, de lo que está pasando en todo el mundo, ¿no? Y en aquellos sitios donde no ha habido alternativa, donde el transporte formal o informal es la única solución para moverse,
pues estamos ya en el 100%, porque no hay plan B. En sitios donde afortunadamente el estado del bienestar pues hace que existan otras posibilidades de desarrollo laboral y académico, pues en Europa estamos en torno al 85%, en Latinoamérica en torno al 65%, en Norteamérica en torno al 50%, es decir, los números todavía tienen bastante recorrido, ¿no? En nuestra opinión, muchos de estos cambios van a ser estructurales, Por ejemplo, el fin de semana, y vosotros lo veis en vuestra red, la recuperación de demanda es mucho mayor que entre semana, y eso significa que el factor miedo ya ha desaparecido o está menos presente en parte de la sociedad, ¿no? Y hay un porcentaje de teletrabajo que ha venido para quedarse, que lógicamente tendrá que tener una serie de ajustes, como hablábamos antes, pero en mi opinión la curva del 85-90% tiende a ser asintótica, ¿no? Con respecto a la convivencia del transporte público con otros modos, bueno, yo creo que el debate de las emisiones puede despejarse con el tema del vehículo eléctrico, pero en mi opinión aquí no estamos hablando de tecnología, estamos hablando de geometría, y es de cómo cabemos en las ciudades, cómo repartimos el espacio urbano en las ciudades, ¿no? Al final, en la UITP nos gusta mucho trabajar con números. Hay 1.350.000 muertos al año en accidentes de tráfico, 50 millones de heridos en accidentes de tráfico. Eso no lo soluciona el vehículo eléctrico. Hay 7 millones de muertes prematuras por mala calidad del aire, un tercio de los cánceres de pulmón, un tercio de los infartos tienen su origen en la mala calidad del aire, ¿no? Y sin embargo el transporte público yo creo que permite recuperar ese espacio para las ciudades. Por cada euro que se invierte en transporte público se generan 4 euros en la economía, por cada puesto de trabajo que se genera en transporte público se generan 2,5 puestos adicionales, y ese es el valor añadido del transporte público desde el punto de vista no solamente medioambiental, sino también social y económico. Bueno, yo lo primero agradecerte la confianza por invitarme a participar en esta mesa tan interesante en un entorno tan maravilloso, ¿no?, como es el Escorial y en concreto este colegio universitario. Bueno, yo en modo titular me gustaría decir, ¿no?, que el transporte público en España yo creo que progresa muy adecuadamente. Yo creo que tiene un futuro prometedor, porque no puede ser de otra manera, teniendo en cuenta que el incremento de las personas que van a vivir en entornos urbanos y metropolitanos va creciendo, no va a disminuir, y sobre todo porque las zonas de bajas emisiones va a obligar, ¿no?, a que muchas personas pues tengan que utilizar el transporte público para acceder a ciertos territorios de la ciudad. Y decía que progresa muy adecuadamente porque, bueno, yo no solamente me dedico profesionalmente al sector de la movilidad, ¿no?, como sabéis, sino que además soy un usuario y soy un defensor del transporte público en España. Yo salí de Sevilla ayer y cogí el AVE, me bajé en Atocha cogí el metro y me bajé en Nuevos Ministerios. En Nuevos Ministerios cogí el Cercanía, que me costó 4 euros, y me encajé aquí en San Lorenzo del Escorial, y en el Escorial cogí un autobús que me costó 1,30 y me dejó en la puerta de mi hotel, que está aquí al ladito. Con lo cual quiero decir que yo vine de Sevilla, utilicé nada más que transporte público de manera intermodal, ¿no? Y llegué aquí y llegué feliz, fresquito, contento. Me dio tiempo a leer medio libro desde que salí en Santa Justa de Sevilla hasta que llegué aquí, con lo cual yo creo que muchas veces no somos conscientes de la calidad y de la maravilla de transportes públicos que tenemos en nuestro país, desde el metro de Madrid y de otras ciudades, de los autobuses. Tú estás en tu casa y ahora tienes una aplicación donde tú puedes decir, bueno, pues ahora dentro de 10 minutos va a pasar el autobús, va a pasar lo que sea, y te bajas y ya no esperas casi nada. O sea, es que es maravilloso, ¿no? Otra cosa es la situación interna de las empresas de transportes públicos, ¿no?, que esa otra cuestión que esta mañana Miguel Ruiz ha tenido ocasión de explicarnos, cómo evidentemente la pandemia ha producido en ese sector una crisis de confianza por el temor al contagio, cuando él y nosotros eso lo tenemos súper claro, ¿no?, la firma de servicios profesionales, no hay ni un solo dato médico ni de investigación que pueda demostrar que el transporte colectivo ha sido causa de contagio. Yo creo que todo lo contrario.
Y también financieramente pues están pasándolo mal porque ha habido ahí una pérdida importante de viajeros y de usuarios que poco a poco se está recuperando. Sin embargo, hay aquí un factor que yo creo que no hemos tocado todavía. A mí me gustaría tranquilizar en cierta medida esa ansiedad que tienen muchos gestores de transporte público por esa pérdida de entre el 15 y el 20% de usuarios que están viendo ahí cómo recuperarlo, ¿no? Y están insistiendo mucho en hacer campañas, ¿no? de confianza para decir, oigan, vuelvan ustedes a utilizar el transporte público porque aquí no hay ningún problema de contagio, tal y cual, en fin. Y el problema, y la cuestión, más que el problema, la cuestión es que, claro, se ha producido un abandono del transporte público en beneficio, si me permite la expresión, de los vehículos de movilidad personal, donde más del 70% de los chavales, sobre todo, ¿no? Gente joven, que hoy vemos en patinetes, bicicletas compartidas y ciclomotores compartidos, esos usuarios, en su inmensa mayoría, vienen del transporte público. Esos usuarios, esos chavales que vemos con 18, 19, 20 años, 17 en patinete, que son montones, ¿no? Y en bicicletas y en motocicletas, esos señores no han abandonado el vehículo privado para montarse en esos vehículos de movilidad personal. Esas personas venían del transporte público y eso va a ser muy complicado volverlo a recuperar, ¿no? Porque es un elemento de movilidad que antes no teníamos, que la pandemia lo ha acelerado, y yo creo que está para quedarse además. O sea, cada vez vamos a ver más patinetes, más bicicletas compartidas, más ciclomotores compartidos, y eso está para quedarse, con lo cual va a ser muy complicado el recuperar ese 15 o ese 20% de usuarios en el transporte público. Pero dicho esto, yo quiero lanzar un mensaje de optimismo, de que seamos conscientes de que lo pagamos con nuestros impuestos. España es un país con un esfuerzo fiscal per cápita tremendo, ¿no? Pagamos muchos impuestos, pero también es verdad que esos impuestos financian el transporte público. O sea, el billete de Tusan en Sevilla, de los autobuses urbanos de Sevilla, vale lo que vale, que es bastante barato, porque hay un ayuntamiento que todos los años transfiere 1.000 millones de euros a Tusan. Y eso hay muchos ciudadanos que no lo saben. Los ciudadanos piensan que es que el autobús vale 1,40. Oiga, el autobús no vale 1,40, el autobús vale 6. Lo que pasa es que usted de sus impuestos está pagando el resto. Y como consecuencia de eso tiene usted unos autobuses con una velocidad comercial muy aceptable, limpios, fresquitos. En Sevilla eso es fundamental, ¿no? En León será importante que sean calentitos, pero en Sevilla lo importante es que sean fresquitos. Yo creo que estamos en un momento magnífico para evolucionar, y repito, el titular sería: progresan adecuadamente, tienen un futuro prometedor, pero es verdad que les hace falta unos pequeños ajustes, sobre todo en materia de interoperabilidad en el pago y en digitalización. En este recorrido que yo he hecho desde Sevilla hasta San Lorenzo del Escorial en transporte público, la única pega que tengo que decir es que cuando llegué a la estación de aquí del Escorial, me monté en el autobús y yo llevaba mi móvil, llevaba 1 euro y un billete de 10 euros. Y cuando llegué arriba me dijo el señor, 1,30. Y digo, no, voy a pagar con el móvil. Dice, no se puede pagar con el móvil. Digo, pues... Y vi abajo un cartelito que ponía, solo damos cambio menor de 5 euros. Yo llevaba el billete de 10 euros que no podía pagar. 1 euro, porque era 1,30, no podía pagar, y con el móvil tampoco podía pagar. Digo, pues esto es un lío ahora, pues ¿qué hago? Y entonces, una señora que iba atrás me prestó 30 céntimos. Digo, 30 céntimos. Entonces, le falta, yo aprovecho que está aquí Rafael Barbadillo, ¿no? Pero, amigo y presidente de Confebus, ¿no? Para decirle, hombre, que hay que dar un toquecito, porque yo ya yo creo que como muchos de nosotros vamos con esto todos los días, dándole ahora con la mascarilla, y lo del Face este es un lío, porque no puedes pagar, pero ya hay que intentar que en todos los autobuses y en todas las líneas se pueda pagar, y que la interoperabilidad sea una realidad, porque eso es un poco el futuro y lo que nos espera. Gerardo, ¿qué querías decir? Sí, bueno, como se ha hablado de varias cosas, simplemente quería... ¿Te han abierto un montón de temas? Sí, un montón, muchísimos. Y como ha habido un par de temas que me ha parecido interesante recogerlos, ¿no? Y yo me gustaría aprovechar para insistir en la reivindicación del transporte público, desde 3 puntos de vista, ¿no? En primer lugar, el transporte público creo que es el medio más universal, accesible a toda la ciudadanía y más importante para nuestras ciudades y para nuestro planeta, para la movilidad.
Es decir, yo clasificando los distintos tipos de movilidad, y como se hablaba de patinetes, de bicicletas, etcétera, yo sí que pondría evidentemente la movilidad activa a un nivel, pero al mismo nivel el transporte público, porque tiene esta universalidad para todas las personas que muchas veces no tienen otros medios personales, ¿no? Creo que esta es la primera reivindicación, el transporte público tiene que ser la base. La segunda reivindicación es en cuanto a cifras, es decir, el transporte público hoy supone la gran parte, quitando la movilidad andando en nuestras ciudades, supone la mayor movilidad en los movimientos internos en nuestras ciudades. Es decir, hablamos mucho de otros medios que me encantan y no voy a hablar mal de ellos, como la bicicleta o los patinetes, pero realmente el peso que tiene el transporte público en la movilidad no tiene nada que ver con el peso de otros aspectos. Por ejemplo, en Barcelona estamos hablando de que la movilidad en transporte público para los movimientos internos supone más del 40% de la movilidad, mientras que la movilidad de la bicicleta supone en el entorno del 5%. Digo, para comparar un poco y dimensionar cada uno. Y ligado a estas dos reivindicaciones, la tercera es la de la financiación, que se ha hablado aquí mucho de financiación, y voy a traer a colación un estudio que hemos realizado en Barcelona, con la Universidad Pompeu Fabra en este caso, pero que creo que es extensible a cualquier otro transporte público de cualquier otra ciudad, y en el cual se demostraba que todas las inversiones en transporte público son absolutamente rentables para la sociedad. Es decir, cada euro, en nuestro caso, que se invertía en transporte público, repercutía en la sociedad multiplicado por 6,5 veces. Y esto sí que creo que es muy importante. Es decir, cuando se habla de proyectos de financiación de líneas de metro o de carriles bus en autobuses o de cualquier aspecto de transporte público, no lo tenemos que ver como un gasto o como una rémora para la sociedad, sino al revés, como una inversión en puestos de trabajo, inversión en sostenibilidad, inversión en menos accidentes, inversión en mejor movilidad, inversión en igualdad entre las personas en cuanto a capacidad de movilidad, ¿no? O sea, que esto me parece que es muy importante, el valor de las inversiones en transporte público. Si me dejas apoyar con datos lo que estás comentando, nosotros aquí en la Comunidad de Madrid, para tener un dato de referencia, tengan en cuenta que la densidad media del Reino de España son de 92 habitantes por kilómetro cuadrado. La densidad de la Comunidad de Madrid es de 850. Pero es que la densidad de barrios de la ciudad de Madrid está en torno a 30.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Efectivamente, el transporte de alta capacidad, el transporte de vía metro, es fundamental. Y con respecto a la sostenibilidad, hay que llegar a la neutralidad que ha marcado Europa en el 2050, de ese 90% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a lo que se emitía en el año 2010. España se ha adherido, la Comunidad de Madrid también, y para eso tenemos que apostar por el transporte público, porque el 30% de los gases de efecto invernadero vienen del transporte público y el 90% del CO2. Tenemos que apostar por un transporte público de calidad, que sea sostenible y que sea eficiente, y ese transporte público se llama fundamentalmente metro. Luego lo podremos complementar con otros modos de transporte, como dices, bicicleta, autobús, pero el transporte público mollar del área metropolitana y de las ciudades es sin duda el metro, y hay que apostar por él. Aunque sean inversiones potentes, largoplacistas, pero tienen un enorme valor añadido para la sociedad. No podemos quitarlas de nuestro punto de mira. Habéis abierto dos temas muy importantes que habéis pasado y los habéis mencionado. Uno es el tema de la financiación de las infraestructuras, el problema de financiación que vamos a tener y que tenemos que solucionar, y que eso va a exigir explorar probablemente nuevos modelos de colaboración público-privada. Aquí lo dejo para que me digáis exactamente cómo veis cuando hablamos de colaboración público-privada, que es una cosa que nos gusta mucho decir, que practicamos mucho, ¿no?, entre la administración y lo privado, y que a la hora de la verdad pues que no es tan fácil de llevar a cabo, un poco quizá por toda la parte normativa, ¿no? Pero quiero saber cuál es vuestra opinión y qué podríamos hacer o en qué podemos trabajar pues para agilizar esto, ¿no? Hablamos pues ahora, cuando estamos hablando de todos los temas de Fondo de Recuperación y Resiliencia, los PERTE que se están poniendo encima de la mesa, o sea, proyectos interesantes en los que la parte pública y la parte privada podríamos participar, pero que nos encontramos con muchos problemas. Me gustaría un poco que habláramos de ello, ¿no? Que los pusiéramos encima de la mesa, pues claro, a ver si de alguna manera podemos encontrar soluciones al mismo. Eso por una parte.
Si os parece, hablamos de esto y luego por otra cosa que habéis hablado también muy interesante es el tema de la congestión. Es verdad, hemos visto cómo parte de la pandemia nos ha llevado a una movilidad en la que se ha utilizado más el vehículo privado y el vehículo privado nos lleva a un colapso de las carreteras. Y hablamos de, bueno, sí, pero de acuerdo, nos vamos a mover todos con vehículo eléctrico, pero vamos a estar atascados con el vehículo eléctrico, pero atascados. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para que evitemos o mitiguemos la parte de la congestión? ¿Cuáles son las propuestas que vosotros lanzáis respecto a esto? Bueno, si te parece, con relación a lo que comentabas de la... Bueno, yo puntualizaba un poquito antes el debate que habéis tenido. Yo creo que el transporte es como la sanidad o la educación, es decir, si uno le quita a Madrid y Barcelona el metro desaparece, pues son 1.000 millones, ¿no?, de usuarios anuales que tendrían que migrar a otro modo de transporte y las ciudades colapsarían, ¿no? Si en la educación cerramos todas las escuelas privadas de España, colapsaría la pública. En la sanidad lo mismo, ¿no? Entonces, cuando hablemos de transporte público, creo que también hay que hablar del transporte privado, porque el transporte público por sí mismo en un país... España tiene, yo es un dato que lo descubrí hace poco, solo el 12,7% de nuestra superficie urbanizada. No es exactamente la densidad de población, es un criterio técnico que tienen, de cuadrículas, Alemania tiene el 60, Francia el 57, Italia el 58. Quiero decir, somos un país con una concentración urbana enorme. En los últimos 10 años tenemos más de 1.600.000 personas viviéndose en las ciudades. Entonces, es esencial el transporte público, pero también hay que reducir esos cuellos de congestión que tenemos en la accesibilidad de nuestras ciudades y también fomentar la intermodalidad del usuario del transporte privado al transporte público, ¿no? En el caso de Madrid, por solo dar un dato, es decir, la M40, que es un muro, no tiene permeabilidad apenas hacia el interior de la ciudad. Pues hay un proyecto que es del año, creo que 2009, que son casi 900 millones de euros, que es ampliar las calzadas de servicios en cada margen para dotarle de un mayor acceso hacia el interior de la ciudad, y eso combinado con unas buenas aparcamientos disuasorios vigilados, con infraestructura de recarga en las prestaciones de transporte público, pues es una idea fabulosa, pero todo eso, vuelvo a decir, cuesta dinero. Entonces, cuando vamos al tema de la financiación, en España no existe la colaboración público-privada. Vamos a dejarnos de historias y de monsergas. Es decir, cuando uno lee el plan de recuperación, probablemente la palabra que más aparece es colaboración público-privada. ¿En qué? Nosotros tenemos, lamentablemente, una regulación que es el menor de los problemas, que basta un decreto de la ministra de Hacienda para tener un sistema competitivo y a precios del mercado, lo que podría financiarse muchas infraestructuras de titularidad pública, pero el problema es que hay un recelo, ha habido casos, ha habido fallos. Aquí, además, cuando algo falla, nunca analizamos por qué ha fallado, ¿no? De las radiales habla todo el mundo, pero nadie sabe concretamente, nosotros sí, evidentemente, y eso, por un lado, genera en la parte pública una reticencia, muchas veces por cuestiones de voto, ¿no? Yo no voy a citar alguna comunidad autónoma que no es Madrid, que tiene 3 grandes hospitales que hacer, hospitales de más de 1.000 camas, estamos hablando de inversión de 1.500 millones de euros, tiene un problema acuciante y no le da la gana de hacer concesiones porque dice que se va a echar encima a la gente, que va a privatizar el servicio. ¿Pero qué va a privatizar usted? ¿Tiene el hospital o no lo tiene, ¿no? Entonces, queremos tener esas infraestructuras públicas de transporte que las ciudades necesitan, y si, como preveemos todos, lo que no vale, como decías, que voy a ser optimista, no podemos estar otros 10 años esperando a ver otra actuación como la línea 11 o como las cercanías de Moncada cuando se hagan, ¿no? Entonces, yo creo que hay que apostar por un modelo de colaboración público-privada e inventarnos nuevos cambios y alternativas. El problema es que no hay diálogo, es decir, el modelo de contratación en España es del siglo pasado, está agotado, o sea, es decir, esto de no incorporar siquiera, por ejemplo, el ciclo de vida de una infraestructura cuando se contrata una obra civil, no tener estudios rigurosos de toda la rentabilidad que inducen estas infraestructuras, que en España son inexistentes, porque vale un dineral hacerlo. Eso lo que concluye es que al final a veces se cometen fallos, y los que salimos siempre en la foto mal parados, pues somos todos, pero particularmente también los constructores. Entonces, yo creo que colaboración público-privada hay muchísimas alternativas. Concesiones con plazo variable en función de que se alcance el van definido en el contrato. Concesiones donde podemos tener un sistema de compartición de riesgos muy claro. Es decir, hay una gran concesión ahora mismo en licitación en Madrid, que es el proyecto de la Ciudad de la Justicia, que es probablemente la concesión más grande que se vaya a hacer en España. Oiga, nosotros nos hemos hartado de hacer papeles y recomendaciones y libros, porque lo que queremos es que sea un proyecto que sea un éxito, que cuanta más competencia tenga mejor. Lo que no queremos es que ocurran cosas que han ocurrido en otras concesiones y que se enfoque eso como una obra de construcción cuando no lo ves, ¿no? Entonces, hace falta un mayor diálogo entre el sector público y el sector privado. Se constituyó la Oficina Nacional de Evaluación
En el año 2015 ya ha empezado a funcionar el año pasado. Pensábamos en el sector que iba a ser el vehículo y el organismo para poder discutir con la Administración General del Estado sobre la colaboración público-privada y se ha convertido en un filtro de pasa o no pasa. Esto pasa o no pasa. Entonces, nuevas fórmulas, más diálogo, y hay una oportunidad además ahora con los fondos, con los préstamos financieros. 70.000 millones, ¿que a dónde van a ir? Y sabemos que el Gobierno está planteándose incorporar fondos para hacer planes concesionales de metro en las comunidades autónomas o de depuradoras en las autonomías. El Ministerio de Hacienda es reticente. Pues tenemos ahora mismo encima de la mesa una oportunidad de un dinero que lo tenemos ahí, que hay que utilizarlo y que yo creo que se debería enfocarse en infraestructuras, ¿no? Bueno, tenemos gran experiencia en eso. Nosotros, desde la incorporación en el año 85 de España a la Unión Europea, en el primer periodo 85-2000 se invirtieron más de 160.000 millones en infraestructuras, y en el siguiente periodo 2000-2020 260.000 millones. Hay estudios ahora mismo que establecen que hay que hacer inversiones por valor de 50.000 millones más. De los 70.000 millones de subvenciones, 16.000 han ido en infra. Esperemos que los préstamos podamos convencer a... 5.500 de los 51.000 que han consignado los presupuestos del 1 y el 2, quita la vivienda. Bueno, quita la vivienda. Y la energía, 5.200. En total son 6.000 de Adif, 1.500 de la Dirección General del Agua, y carreteras para 300 millones en túneles y 185 para otras vías. Es irrelevante el peso que tiene la obra civil en el plan de recuperación. Bueno, pero no será porque no lo decimos, no será porque no alzamos la voz, porque las comunidades autónomas y los ayuntamientos tenemos proyectos maduros por valor de más de 25.000 millones de euros. Entonces, en el momento en el que nos puedan escuchar, en el momento ya que no hemos tenido la oportunidad de poder concurrir a las subvenciones, veamos si los préstamos tienen condiciones adecuadas para poder concurrir, porque tenemos proyectos maduros y las infraestructuras se ha visto que han sido necesarias para la incorporación. Se ha visto que nos hemos acercado a Europa, un país de una manera muy potente, y que podemos seguir haciéndolo con una planificación a medio y largo plazo. Esperemos que, bueno, que en las condiciones que están manejando ahora para los préstamos nos escuchen y nos tengan en cuenta, porque efectivamente el reparto de las subvenciones en comunidades autónomas y entidades locales ha sido muy menor con respecto al reparto que han tenido ellos. Veremos a ver si ahora se da la vuelta a la tortilla y nos tienen más en cuenta, efectivamente. Desde el punto de vista de las colaboraciones público-privadas, yo diría que sí hay colaboraciones público-privadas, no es que no existan, claro que hay. Y no sé, yo que represento a una empresa pública, nosotros tenemos vocación clara de hacer proyectos de colaboración público-privadas. Lo que pasa es que a veces la legislación, los trámites no facilitan muchas veces el que esto se haga, ¿no? Nosotros estamos absolutamente ligados a licitaciones públicas, a concursos, que tenemos que cumplir la legislación lógicamente, como no puede ser de otra manera, y esto a veces no hace que sea suficientemente ágil. Pero sí me gustaría poner, por ejemplo, en Barcelona tenemos en este momento 3 proyectos de colaboración público-privada en el ámbito del transporte público, que creo que son importantes, y además no todos salen bien, siempre hay dificultades, pero yo diría, todo el tema de todo el aspecto ligado al ticketing, al pago del transporte, en todo el transporte público de Barcelona y de Cataluña, se está haciendo en un proyecto de colaboración público-privada con distintas empresas. La construcción de la línea 9 de metro, que es un proyecto emblemático para Barcelona, también se está haciendo en un proyecto de colaboración público-privada absolutamente claro, con una concesión a muchos años. Y un tercer proyecto más pequeño, pero que es suficientemente importante desde el punto de vista de la innovación, es el tema del hidrógeno. Nosotros desde TMB hemos construido una hidrogenera que no la hemos construido nosotros. Nosotros hemos llamado a las empresas del sector y son ellas las que en un proyecto de colaboración con nosotros han construido, y nosotros simplemente vamos a utilizar esta infraestructura que la hacen ellos y la hacen abierta a todas las empresas. Es decir, con esto lo que quiero decir es que sí hay proyectos, que sí tenemos vocación, que a veces no es fácil, y yo creo que tenemos que profundizar en esta línea porque efectivamente puede ser algo muy positivo. Vale. Por apuntar en esta dirección, una de las cuestiones que más hemos identificado nosotros cuando hablamos de vieja movilidad y nueva movilidad tiene que ver precisamente con esto. Antes los sectores estaban muy verticalizados. Las infraestructuras iban por un lado, los operadores iban por otro lado, la energía iba por otro lado.
prácticamente trabajaban como recipientes estancos en el que la transacción entre ellos era meramente económica, pero la palabra colaboración prácticamente, o sea, eran lentejas. ¿Qué vemos en esta nueva movilidad y en esta plataformización también de la movilidad que viene de la mano de la digitalización? Que cada vez eso que antes eran cuestiones verticales se van convirtiendo casi más en piezas de un puzzle que son fundamentales, porque si una falla, el resto no responden igual. Lo estamos viendo ahora con la colaboración tan estrecha que hay entre las empresas energéticas y las empresas de movilidad, que antes era, bueno, yo te daba un combustible o yo te daba la energía, pero no había proyectos conjuntos. Ahora los proyectos parten de esa base. ¿Y con esto qué se consigue? Que desde el punto inicial del proyecto hay una colaboración propia entre las dos administraciones. Eso que hace que cuando llegas a la resolución las piezas encajan mucho mejor que en el modelo de yo tengo esta solución, yo tengo esta necesidad. Pues no sé si encajan las piezas. Para mí ese es el gran cambio que sí que se empieza a notar entre compañías y operadores, porque lo que dice Julián es cierto, es decir, la colaboración público-privada teórica ha sido un gran hándicap de este país. Pero las empresas públicas y las empresas privadas han empezado a trabajar ya de esa manera. Otra cosa es que la administración y las empresas trabajen de la forma tan flexible como las empresas necesiten. Nos queda muchísimo tiempo y, sobre todo, tenemos una parte legislativa que no está favoreciendo eso y que, lejos de simplificarse, por algunas cuestiones comunitarias incluso se está dificultando, y lo estamos viendo con los Next Generation, lo estamos viendo con PERTEs que han sido aprobados en su diseño inicial. Cuando ha ido la Comisión Europea a valorarlos, ha recibido el OK dentro del plan, y cuando se han ido a poner en marcha los PERTEs, la Comisión Europea ha dicho: vamos a ver bien estas ayudas, qué porcentaje va a nóminas, qué porcentaje va a inversiones de inmovilizado, qué porcentaje... Con lo cual, proyectos que un año llevan con un supuesto OK de todo el mundo, han pasado año, año y medio y siguen viéndose simplemente en la parte legislativa o administrativa, mejor dicho. Mientras tanto, las empresas se desesperan, porque las empresas el primer día 1 del PERTE ya tenían su propuesta, bueno, yo me adapto a esto, y encima son planes que muchas veces las empresas ya tenían, es decir, va a acelerarlo, va a facilitarlo, pero muy pocos proyectos están apareciendo desde cero gracias a estos instrumentos. Estamos viendo cuestiones, por ejemplo, con el hidrógeno. El hidrógeno, hay cuestiones muy potentes en la generación del hidrógeno, pero en la utilización del hidrógeno, en los vehículos de hidrógeno, hay otra parte de ese puzzle que vuelve a ser una colaboración que no está tan clara. Entonces, estamos en ese camino, vemos avances, pero queda mucho por recorrer. Bueno, yo en el tema de la colaboración público-privada, y al hilo de lo que estaba diciendo Miguel, quiero hacer un par de matizaciones o de puntualizaciones. Es complejo el tema de la colaboración público-privada porque hay que intentar llegar a un equilibrio entre el exceso de control administrativo, burocrático que conlleva los proyectos público-privados, con la flexibilidad que sería deseable para poner los proyectos de una manera ágil y de una manera, bueno, pues como estaba diciendo Miguel, que las empresas no se desesperen ni anímicamente ni financieramente en este sector. Entonces, ¿qué pasa? Que venimos de una época donde ahora estamos pagando quizás la penitencia de la época, una época pasada donde, bueno, pues los casos de corrupción, ¿no? Y no me quiero referir evidentemente a ningún partido en concreto, pues yo creo que es patrimonio general, por desgracia, ni a ningún territorio, porque también creo que es patrimonio, era una época, en fin, que yo creo que cuanto antes convendría olvidar, ¿no? En nuestro país, ¿no? Pero ahora estamos pagando esas consecuencias, es decir, ahora los servicios de intervención de las administraciones son muy restrictivos, excesivamente restrictivos. Tú lo sabes como gestora pública que eres en una empresa, en este caso pública. En Europa pues también se nos ven con cierta prevención a la hora de volvernos a regar, ¿no? con millones y en este caso con miles de millones. Entonces, claro, pues es complicado alcanzar ese equilibrio deseable entre la agilidad
y el control para que no se vuelvan a repetir casos desgraciados como los que hemos tenido en nuestro país directamente. Y ahí creo que está el quid de la cuestión, intentar llegar a ese equilibrio y cuanto antes intentar purgar nuestras penitencias y encarrilarnos en el futuro de una manera mucho más positiva. Y después hay un aspecto que también me gustaría incidir en él. Yo ahora estoy en el sector privado, felizmente, pero un día fui pecador de la pradera y fui teniente alcalde de Sevilla. He estado varios años de teniente alcalde de Sevilla, delegado de Economía y de Turismo, con lo cual conozco la administración local muy bien, y después he estado en el Ministerio del Interior también, y con lo cual conozco la administración del Estado también bastante bien. Y os quiero decir que mi experiencia me dice lo siguiente: si la colaboración público-privada es complicada, la gente no se puede ni imaginar lo que es la colaboración público-público. Sí, exacto. La colaboración público-público, ya sea entre administraciones diferentes, ayuntamiento, comunidad autónoma o comunidad autónoma Estado, es complicada. Y si ya es de distintos partidos, tremenda complicada. Pero si es del mismo partido, es lo mismo. Y si es en el interior del propio ayuntamiento o en el interior de la propia Administración General del Estado, es lo mismo. Es decir, hay un componente de dificultad de muchos proyectos que son muy beneficiosos para la ciudadanía, que muchas veces se atascan y se eternizan y se bloquean por esa dificultad que hay muchas veces de colaboración público-público. Falta mucho patriotismo en el sentido desapasionado de la palabra, sobra mucho cortoplacismo electoral, sobra mucho ego y vanidad en esta película, y yo creo que si fuéramos capaces de resolver el tema de la colaboración público-público, ya tendríamos más del 50% de los problemas resueltos. Esa es mi opinión y mi experiencia de mi paso por el infrainfierno del que ya me volví a la vida normal. Te falta pasar por el periodismo para que ya conozcas todo. De eso ni me hable, Personajes entrañables los periodistas. Totalmente. Bueno, fijaros que una de las cosas que habéis puesto encima de la mesa, y es importante que también tengamos una mirada positiva, es: volvemos a reactivar las inversiones, por fin, después de muchos años que estaban paradas. Volvemos a ver inversión importante en infraestructuras, volvemos a desarrollar, a pensar en esos planes que estaban parados, la línea 11, como decíais, el soterramiento de Moncada. Espero muchos de los proyectos que vienen impulsados, ¿no? Con estos fondos Next Generation, todo el proyecto de desarrollo de ferrocarril, bueno, los que hemos tenido ocasiones, ¿no?, que nos contaran en otros sitios. Sabemos, todos los que trabajamos en la parte pública, los grandes problemas que tenemos desde el punto de vista administrativo, ¿no?, por los plazos en los que estamos abocados a hacer la contratación pública bajo la ley de contratos del sector público, que nos llevan a largos plazos, muchísimos más grandes y más largos de lo que desearíamos, ¿no?, por la agilidad. Primero porque es necesaria esa agilidad, y segundo, pues porque tenemos un poco la espada de Damocles de los plazos fijados para el cumplimiento de los fondos de recuperación y resiliencia, donde han llegado. También tengo que decirlo, ¿no?, esperando quizá esa segunda fase que comentabais de los 70.000 millones de los créditos o de las ayudas que nos van a dar, y que parece que se están un poco focalizando, ¿no?, en potenciar el transporte público, el metro, como que ojalá sea así, ¿no? Y más, como estabais comentando, en ciudades o en una composición, una distribución en España en la que vamos a centralizarnos casi más o a vivir más en las ciudades, como estamos diciendo, por la importancia que tiene, por tanto, el transporte público y, como bien decía Miguel, el metro. Pero fijaros, una de las cosas que nosotros estamos viendo en nuestra empresa es, y creo que es un sentir generalizado, y me decís qué opináis, es: para hacer esto necesitamos capital humano, y tenemos un problema. Tenemos un problema grande porque no sabemos qué es lo que nos está sucediendo, pero cada vez tenemos menos ingenieros, menos profesionales, cada vez apetece menos estudiar esto, cada vez apetece menos trabajar en la parte de infraestructuras, en la parte de construcción, en la parte del sector del transporte. ¿Qué nos pasa y qué soluciones podemos poner, pues, para disponer de capital humano, que al final somos
personas somos los que tenemos que llevar a cabo todo esto, y es verdad que estamos viendo, aunque ya os decía que el otro día me tiraba de las orejas una de las empresas vuestras, me tiraba de las orejas cuando decía que lo que se está advirtiendo ahora en el sector es cómo se roba, ¿no?, capital humano de una empresa a otra, porque tienes a alguien que es bueno y entonces le estás ofreciendo en la empresa, en el contrario, algo mejor para ver si se lo robas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, o en vuestra opinión, o qué es lo que nos pasa para fomentar eso, ¿no?, que tengamos profesionales que al final son los que tenemos que trabajar en este futuro, en el desarrollo de las infraestructuras para los próximos años? En estas cuestiones nosotros lo que tenemos identificado es que hay como dos niveles de este problema. Uno, el actual y el operativo, o el táctico, y otro, el que tiene que ver más con toda esa transformación que tenemos que hacer. En el actual tenemos problemas tan simples como los maquinistas. Los maquinistas a día de hoy son un bien escaso, no somos capaces de formar un volumen de maquinistas mayor del que tenemos, y la competencia cada vez es más grande entre empresas en el ámbito, por ejemplo, ferroviario, entre empresas de transporte de mercancías, los nuevos operadores de alta velocidad que entran con la liberalización, los cada vez más necesidades que tienen los operadores de transporte, y además vienen de fuera. Alemania está captando maquinistas en España, con lo cual ahí tenemos un problema. Y en el otro, efectivamente, como bien explicas, hay que hacer una gran transformación digital de muchísimos puntos del ámbito del transporte, y el ámbito del transporte no está sabiendo ser, por decirlo en palabras suaves, suficientemente atractivo frente a otros sectores que se rifan esos ingenieros, esos perfiles, esa gente de datos, esa gente que está realmente saliendo de nuestras universidades, que son muy valorados, pero precisamente porque son muy valorados tanto en España como en el extranjero, son captados con más facilidad que en el mundo del transporte. La única cuestión que nosotros como medio tenemos identificado que hay entre esos dos problemas es que las instituciones formativas tienen que estar mucho más pegadas a la empresa privada, que es uno de los grandes capítulos pendientes que España tiene como país. Francia, cada ingeniero que saca formado al año sabe dónde va a estar trabajando en 3 años, o por lo menos tiene un plan para él. Esto en España es impensable, y eso hace que haya una diferencia muy grande entre ingenieros que salen y tienen acceso a ofertas de bajo nivel cualitativo, frente a otros que en muy poco tiempo, por la especialidad, porque tienen esa capacidad de saltar a otro tipo de empresas más potentes. La única solución que nosotros vemos ante este problema es que hay que acercar las empresas a las entidades educativas, y eso es un proyecto, otra vez, una colaboración público-privada en muchos casos, porque normalmente las instituciones del ámbito privado han sabido acercarse a nichos que sí que están cubiertos, pero eso no nos soluciona el problema grande. Déjame que apunte una cosa de datos de la universidad. Mira, soy profesor asociado de la Universidad Politécnica de Madrid, de la Escuela de Caminos, y voy a completar los datos que decías. Estamos haciendo algo mal, algo muy mal. Yo soy de la promoción del 2001, ingresábamos 350 aspirantes a ser ingeniero. Ahora mismo tenemos 50 plazas. En la Universidad Politécnica de Madrid, sin desmerecer ninguna otra, pero la Universidad Politécnica de Madrid, la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, solo ofrece 50 plazas. Hay algo que estamos haciendo absolutamente mal. No sabemos captar el potencial de los jóvenes, no sabemos ser atractivos para ellos, a pesar de que las infraestructuras del transporte, según distintas encuestas, importa a 1 de cada 3 ciudadanos. O sea, realmente tenemos un sector muy potente, pero no sabemos captar a ese público que al final le necesitamos. 50 plazas en el año 2022 frente a las 350 en el año 95. Únicamente ese dato. Sí, ahondando en lo que comentaba Miguel, ¿no? Yo creo que hay dos niveles. Uno es el nivel de los trabajadores actuales, maquinistas, conductores, ingenieros, que no hay porque no los cuidamos. Al final, ¿cómo salen los concursos? ¿A cuánto sale la hora de ingeniero? ¿A cuánto sale la hora de consultor? ¿A cuánto sale? Y ese es un problema que yo creo que hay que resolver de nuevo conjuntamente, porque en muchas ocasiones cuando hemos estado, algunos otros hemos pecado también en el sector público con anterioridad,
las empresas veníais y nos decíais, es que así no hay quien se presente, es que es imposible, es que no, se os va a quedar desierto, ¿no? Entonces tú, que te habías hecho tus estudios, querías defender la profesión, que cuidabas al colegio, peleabas con tus señoritos para que los números fueran unos números solventes desde el punto de vista de cuánto estoy pagando a la hora de ingeniero. Pues que luego resulta que había 13 empresas o 14 empresas que se presentaban y con una baja media del 30%. Entonces te quedabas sin argumentos cuando tenías que volver a discutir con tus mayores sobre, oye, esto que lo queríamos haber hecho por 2 millones, pues resulta que lo vamos a hacer por 1.200.000 y se han presentado todos y no me digas que es que el sector no nos lo va a comprar, ¿no? Eso por un lado. Y luego por otro lado, en todo lo que es la parte más estratégica de formación, UITP tiene un programa de formación muy importante que apoya a la Comunidad de Madrid, que apoya el Consorcio de Transportes de Madrid. Claro, hay una serie de proyectos de inversión, de transformación, que requieren que cambiemos a nuestros profesionales, que es algo que tampoco es sencillo en el mundo sindicalizado, si me permitís la expresión, en el cual vivimos, ¿no? Entonces, queremos cambiar las flotas de autobuses, pero los señores que tenemos de mecánicos ya no pueden mantener autobuses eléctricos. Queremos proporcionar información en tiempo real al viajero, pero nuestros departamentos de sistemas, la edad media de los señores que están trabajando allí es de 50 años. Entonces, hay una serie de transformaciones que, de nuevo, requieren inversión, requieren creérselo de verdad, que están pendientes, ¿no? Yo me parece, no tenía una opinión formada cuando has planteado el tema, pero bueno, pues pensando un poco sobre lo que planteas, ¿no? Yo creo dos cosas básicamente, ¿no? La primera es que yo recuerdo que cuando yo empecé la universidad en el año... ¿En qué año? En el año 85, perdón, el año 85, había... no sé, habría cuántas ingenierías, 7, 8, ¿no? Industriales, caminos, naval, aeronáutico y no sé cuántas más, pero que ahora cuántas ingenierías hay. Hay montones de ingenieros. Te me decía alguien, no sé si había 50 o 60. O sea, yo creo que esa super especialización que hay, yo creo que ha ensanchado el campo de la oferta, ¿no? Y de los 350 plazas de caminos que hablabais, ahora hay 50, pero yo estoy seguro que lo que falta está repartido en un montón de ingenierías relacionadas con lo actual, ¿no? De datos, de informática, en fin, yo soy de letra y no me la sé muy bien, ¿no? Pero creo que hay más oferta, ¿no? En ese sentido. Y después creo que también que hay un efecto como de vasos comunicantes, es decir, antes todo el mundo estudiaba una carrera universitaria, o casi todo el mundo estudiaba una carrera universitaria, o se ponía a trabajar. Y por ejemplo, hay un asunto que, por ejemplo, es la formación profesional. La formación profesional que hay ahora mismo en España, creo que es de una calidad y una calidad en la salida laboral muy importante. Entonces, a lo mejor hay jóvenes o estudiantes que dicen, bueno, pues yo en vez de hacer una carrera universitaria de 4 o de 5 años, no sé qué, bueno, pues a lo mejor voy a hacer una formación profesional técnica, que creo que las hay y creo que es muy interesantes. En Sevilla hay una fábrica, como sabéis, hay una factoría de ensamblaje de Airbus, ¿no? Muy potente, muy importante, y yo muchas veces cuando la he visitado, yo veía allí un montón de chavales de allí trajinando con los motores de los aviones, y esa gente no eran ingenieros aeronáuticos, eran señores que habían estudiado una FP muy técnica de mantenimiento de motores de aviones supermodernos, que ganaban un dinerito muy apañado y no han estudiado ingeniería y están trabajando allí los tíos más felices que un cubo. Con lo cual, quiero decir que no será seguramente el factor que explique todo esto, pero que creo que tiene mucho que ver ese vaso, como lo que baja por aquí, pues a lo mejor sube por aquí. Queríamos una FP estupenda y fenomenal y técnica y eso, pues bueno, pues eso quizá ha ido un poco, en fin, eso es mi opinión. Vamos. Bien, el tema del personal es fundamental. Yo creo que se suman dos cosas, ¿no? Primero, el sector, me refiero a la actividad de construcción dentro del mundo del transporte, ¿no? Es un sector exigente, se viaja, se vive fuera de España, es un sector que se trabaja muchísimo, trabajas a la intemperie. Yo me casé con 40 años y muchos compañeros míos se casaron con 40 porque no tienes apenas una vida estable, ¿eh? Un sector exigente, con muchísima responsabilidad. Entonces eso, al final hay que pagarlo, porque para un ingeniero de hoy, la tentación de irse a trabajar a Amazon
con sueldos de 40.000, 38.000 euros, con un plan de pensiones cojonudo, con un contrato indefinido, teletrabajando 3 días a la semana por la tarde, pues evidentemente, aparte que los tiempos cambian y también creo que las personas hoy en día tienen una vida, no sé si más fácil, no sé si definirlo así, más fácil que por lo menos la de mi generación, hay que hacer el sector atractivo. Y el sector se le hace atractivo quizá con nuevas fórmulas nuevas de retribución, algo en lo que me consta que sí están trabajando algunas empresas, pero que no es posible para todo el mundo. Pero para que tú puedas tener una retribución adecuada y hacer este sector más atractivo, tienes que ganar dinero, lo primero de todo. Y este es un sector que lleva en cao técnico desde el año 2010. O sea, es que el Banco de España, el último dato de beneficio sectorial para el sector de la ingeniería y construcción, que es del año 2020, es un beneficio del 2% antes de impuestos. Entonces, cuando luego uno mira las estadísticas de contratación del sector público de obras del año pasado, todas por encima del 19% de baja. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De 17 puntos de riesgo? No, y nos parece muy bueno porque es que antes estábamos en el 30% y hace unos años en el 45%. Es imposible. Y segundo, otro problema, que es la falta de planificación. Yo he estado en el último mes, he estado en COE, ayer el ministro de... el ministro de Transportes de Brasil y hace un mes la ministra de Transportes de Colombia. Estos dos señores hicieron una presentación, en ambos países va a haber elecciones, pero tiene una planificación y una presentación donde pusieron todas las inversiones que tenían programadas. En el caso de Brasil, que tiene toda la infraestructura pública externalizada al sector privado, yo no se lo he visto hacer a ningún ministro en España. Lo siento mucho de transportes. Que venga allí con un calendario el que diga, mire, en los próximos 10 años estas son las inversiones que vamos a hacer. ¿Cuánto falta para acabar las horas de la DI? 25.000 millones de euros. Este es el calendario. Este tipo de información es lo que también a las empresas les puede permitir hacer una planificación de sus cuadros de personal, ¿no? Oiga, pues mire, pues efectivamente va a haber una continuidad en estas inversiones, pues puedo proponer una política para formar maquinistas, para contratar ingenieros, aprendices, ingenieros técnicos, pero como eso tampoco existe, porque aquí no hay prácticamente apenas ningún documento oficial de esto, estamos acostumbrados cada 5 o 6 años a que aparezca un PIT, un PITBI, un PET o como queramos llamarlo. Y esos planes lo único que tienen es poner en valor presente las licitaciones de los próximos 25 años, que es hacer así. Mire usted qué bien, sale 220.000 millones de euros. Oiga, ¿en qué? ¿Dónde? ¿En qué actuaciones? Entonces yo creo que el atractivo del sector y del personal es, primero, que tenemos que ganar dinero y tiene que terminarse esta política del siglo pasado de estar adjudicando las obras por pura subasta, cuando luego además la dificultad es gestionar esos contratos a nivel de obra y la ley de contratos llega hasta donde llega. Eso por un lado, es decir, que el sector tiene que tener un mínimo de beneficio para poder desarrollar esas políticas de personal y por otro lado tener una planificación seria y rigurosa que nos permita visualizar, oiga, pues no sé, si mañana vamos a ser el centro en construcción de cimentaciones flotantes de energía eólica, pues vamos a desarrollar entonces un calendario de proyectos y una especificación nueva o de especialidad de la ingeniería y nos centramos en eso. Pero lamentablemente esa ausencia de planificación y luego los dientes de sierra que tiene nuestra actividad, pues hace que muchas veces las empresas pues no saben qué va a pasar más allá de 12 meses de vista. Sí, desde el punto de vista de las personas, sí me gustaría verlo un poco desde otro ámbito, ¿no? Las empresas de transporte, como la nuestra, o como Madrid, como TMB, o como han cambiado, están cambiando de forma absolutamente impresionante, ¿no? Y esto está pasando en las empresas de transporte y la sociedad en general, pero nosotros desde luego. Es decir, no tiene nada que ver las empresas de hoy con las de hace unos años. Yo miro los autobuses, por ejemplo, y durante los 20 años anteriores, pues la evolución que había tecnológica en los autobuses, que era de pasar de Euro 2 a Euro 3, luego a Euro 4, a Euro 5, esta era la evolución y que duraba años. En este momento esto se ha acelerado tanto, es decir, en este momento estamos ya todos con autobuses híbridos, eléctricos, de hidrógeno. Necesitamos personal formado de una forma muy avanzada y muy actual. Y vamos, la tecnología va muy por delante quizás, ¿no? de las necesidades, ¿no? Y esto es una realidad, pero nos pasa en la tecnología de combustión, nos pasa en el Big Data, en la información, en los datos, en la gestión, en la digitalización del metro. Es que no tiene nada que ver en cómo tratamos, pues eso,
las maquetas, los modelos, la información de cómo está el metro, la información de las vías, la información de absolutamente todo, ¿no? Y todo esto está evolucionando tanto, afortunadamente, y tan rápido que tenemos que acelerar, absolutamente. Y yo creo que aquí es donde tenemos la gran dificultad. También creo que tenemos en nuestras empresas, y yo hablo por la que yo conozco, pero creo que es lo mismo por lo que veo en toda la relación que tenemos estrecha con Metro Madrid, por ejemplo, ¿no? Que tenemos grandísimos profesionales que están adaptando, que tienen una gran ilusión tecnológica, una gran voluntad, pero yo creo que este es un factor muy importante que es el de la gran evolución tecnológica que tienen nuestras empresas y el mundo del transporte en general. Vale, bueno, pues antes de pasar a una ronda de preguntas, si queréis hacer, porque me parece que se han hablado de cosas muy interesantes, voy a lanzar una pregunta, de verdad, y me gustaría, sin ningún tipo de color ni de nada, pero a mí me gustaría lanzaros y que me deis de verdad vuestra opinión. Hoy el transporte público vive una tormenta perfecta, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Esta mañana hemos visto una presentación fantástica que nos ha hecho Miguel, en el que nos habla del problema que estamos teniendo con los costes de energía. Estamos hablando de la parte de electricidad, estamos hablando del gas, hablábamos del gasoil, estamos hablando no solamente de los metros, estamos del ferrocarril, estamos hablando de realmente vivimos en una situación compleja que pone en riesgo la cuenta de resultados del 2022 porque realmente tenemos un impacto muy grande. Hablábamos de costes que se han multiplicado por 3 el coste de la energía, o sea, pasábamos de pagar 50 euros megavatio hora a estar pagando 150, que no, tampoco 150, o sea, yo quiero decir, hoy lo decía, en el mes de junio nosotros hemos pagado de media en el mes de junio 219 euros el megavatio hora, con lo cual tampoco son 150, 219 euros megavatio hora de media en junio, es lo que se ha pagado en el Metro de Madrid, ¿no? Con lo cual, eso, unido al precio de las materias primas, unido a la cadena de suministros, las propuestas o soluciones que están puestas encima de la mesa por parte del Gobierno, ¿veis que vienen a solucionar? ¿Veis que son suficientes? ¿Se necesita más? ¿Dónde estamos? Bien, la energía es un problema para todos, pero vamos, que hay que hablar de la energía, de lo que pesa el 25% en las obras civiles en España, ¿no? En lo que es el combinado de la energía eléctrica, ¿cómo se llama? El fuel oil bajo contenido en azufre, ¿no? Que se utiliza en carreteras y el gas, ¿no? Para mí la solución es la energía renovable. Es decir, lo que funciona a nivel doméstico puede funcionar a una gran escala, ¿no? Y creo que ahí España tiene claras ventajas, ¿no? O sea, la irradiación solar que se llama, ¿no? En España creo que es de 1.850 kilovatios por metro cuadrado, es casi el doble que la de Alemania. Y además tenemos superficie, ese 12, y pico % que he dicho que es la tasa de ocupación de nuestro país, lo convierte junto con la latitud en un privilegiado, ¿no? A la hora de ser, y eso para mí es el único futuro, porque yo sobre el precio de la energía creo que no hay nadie que sea capaz de saber qué es lo que va a pasar. Nadie lo sabe, pero creo que para entidades públicas como es el caso de Metro, que debe estar entre los 10 mayores consumidores de energía eléctrica de España, la solución es irse a PPAs renovables, donde yo creo que ahora mismo España es el país más competitivo del mundo en cuanto a financiación y precios de fotovoltaica a largo plazo, ¿no? 60, 50, 40 euros megavatio, fíjate, respecto a los 200 y pico. Para mí la solución es desarrollar un plan masivo, me refiero a infraestructuras públicas, o entidades públicas, no hablo de meternos en el sector privado, pero creo que tanto para la infraestructura de recarga, ¿no? Que tenemos un desafío enorme por delante de más de 4.000 millones. El tema, por ejemplo, de un power supply de los puertos del Estado, que es otro factor también de muchísima inversión, o el tema de proveedores de energía a compañías como Metro. Para mí la clave es PPA y se acabó el problema, y punto y final. No sé lo que se tardan en hacer eso, ni cuál es vuestro consumo, pero es realizable, ¿no? ¿Algo más? Bueno, no sé si quieres... José, yo ya lo he dicho al principio, yo creo que estamos, y lo ha dicho esta mañana muy bien Miguel también, tenemos unos niveles de exigencia al transporte público altísimos. Esta es la realidad. Tenemos un nivel yo creo que de responsabilidad social
muy importante porque el transporte público, como también he dicho antes, es fundamental para nuestras ciudades. Y además estamos en un proceso en el cual no solamente es la energía, las energías renovables, que sí, que efectivamente era una solución, también nos cuestan más. Es decir, en los autobuses, el montar autobuses de hidrógeno supone inversiones importantes. En autobuses más caros suponen elementos de carga en nuestras instalaciones que también son más caras que una simple estación de gasoil. Todo esto supone una necesidad de unas inversiones importantes. Las medidas que se han tomado, las medidas de reducción de las tarifas, ayudarán, sin duda, a incrementar la demanda. Ayudarán, sin duda, y habrá que ver en qué medida, a pasar viajeros de algunos otros modos de transporte al transporte público. Pero esto vendrá a solucionar, lo que yo intuyo, pues un porcentaje de lo que nos falta para llegar al 100% a partir de que esto se aplique, ¿no? Pero ayudará en este aspecto. Pero esto no ayuda en lo fundamental. Lo fundamental es las necesidades que tenemos y el problema que tenemos, yo diría estructural, por todo lo que decía antes, la necesidad de nuevas tecnologías, la necesidad de nuevas inversiones, la necesidad de incrementar la oferta clarísimamente, y esto hay que hacerlo con mucho tiempo de antelación. Si tenemos que comprar trenes, lo tenemos que hacer ya, no podemos estar esperando, ¿no? Entonces, todo esto necesita, yo creo, necesita algo mucho más profundo, necesita una reflexión profunda por parte de todas las administraciones y ser conscientes de que se necesita esta apuesta desde el punto de vista financiero. Sí, bueno, yo con respecto al tema de, por tratarlos por separar, ¿no? Energía y tarifas. Respecto al tema de energía, vuelvo un poco a lo que decía antes Julián, ¿no? ¿Dónde está el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Qué vamos a hacer? Si tenemos claro lo que vamos a hacer, pues podremos orientarnos, ¿no? Y podemos planificar e ir preparando, ¿no? Nuestras empresas, nuestros trabajadores. La semana pasada... Son 270.000 millones de euros de inversión en los próximos 10 años. Si hubiera un plan claro, las empresas e infraestructuras, nos adaptamos a eso al día siguiente. Si hacemos centrales nucleares no vamos a hacer huertos solares, por amor de Dios. La semana pasada estábamos en el Foro Urbano Mundial, defendiendo los intereses y las ventajas del transporte público, ¿no? Y la directora ejecutiva de Naciones Unidas Habitat tiró un poco de las orejas a todos los alcaldes y ministros que estaban allí, ¿no? Les dijo literalmente: dejen ustedes las declaraciones y empiecen a declarar acciones. O sea, ya está bien de palabrería. ¿Cuál es el plan? ¿Qué van a hacer? Queremos reducir emisiones. Metan ustedes proyectos de infraestructuras y servicios de transporte en los compromisos de reducción de emisiones climáticas concretos. ¿Qué van a hacer en los próximos 5 años? ¿Cómo van a avanzar en esa dirección, ¿no? Y yo creo que, bueno, en esa línea hace falta un poquito más de claridad y no simplemente palabras y voluntad política, ¿no? Con respecto al tema de las tarifas, yo creo que el transporte público lo que necesita es mejorar la calidad del servicio y no migajas. No queremos un descuento del 5%, no queremos un descuento del 10%, queremos que haya más autobuses, más metros, con mayor amplitud horaria, con mayor comodidad. Eso es lo que pide el ciudadano. Yo no he escuchado, hay muy pocos ciudadanos que dejen de utilizar el transporte público porque no se lo pueden permitir. Habrá usuarios más o menos cautivos porque no tienen coche, o porque no tienen carnet, o porque no tienen coche disponible. Pero no conozco a un porcentaje elevado de los ciudadanos que dejen de utilizar el transporte público porque no pueden acceder a él, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un periodo preelectoral y todo influye, en mi opinión, y ojalá los datos lo constaten, porque yo creo que el histórico así lo demuestra. Bajar tarifas no genera una atracción significativa de demanda al transporte público. La elasticidad de la demanda al precio es mucho menor que la elasticidad de la demanda a la mejora de la calidad del servicio. Lo que pasa es que mejorar la calidad del servicio cuesta más, es estructural, requiere un plan, requiere un compromiso a largo plazo y es un poco más complicado que poner 50 millones encima de la mesa, ¿no? Hoy hemos estado viendo los números de lo que le va a tocar, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid, 15 millones de euros, ¿no? 15 millones de euros en comparación con los 1.250 millones de euros que pone el Gobierno de la Comunidad de Madrid, pues a mí me parece que son migajas. ¿Quieres continuar yo?
Abrimos la ronda de preguntas. Claro. Venimos de la sectorial, o sea, habláis del descuento del 30%. Toma, espera, Luismi, que si no, no se te oye. Y ahora mismo, Toma. Sí. Y ahora mismo, Ahora, preséntate por si Luis Miguel Martínez, el director gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Venimos de la sectorial y la verdad es que después del Real Decreto nos encontramos con el menos 30%, ¿no? Que es de lo que estáis hablando en estos momentos. ¿Esa es la solución? ¿El menos 30% en un cuatrimestre? O sea, parece algo que te lo inventas por la mañana, lo sueltas por la tarde, haces un Real Decreto y ¿qué pasa mañana? ¿Y qué pasa el día después? Y yo bajo los abonos y voy a obtener una cantidad que no sé si me llega o no me llega. Y no, pero es que es un bote. A usted le va a corresponder una cantidad, le diré cómo se reparte y usted dice sí o no, pero tiene que descontar el 30%. Pues estaban allí todos los consejeros hablando y todo el mundo tenía pues mil interrogantes, ¿no? Como no puede ser de ninguna otra forma. Elasticidad al precio, a la demanda. Hemos visto muchas cosas hechas, llevamos mucho tiempo en esto, hay poca, ¿eh? Yo mi pregunta es, ¿qué os parece esto? O sea, es otra vez estar sin una estrategia clara, sin una planificación clara, no trasladar a las leyes a la financiación de los transportes públicos por parte del Estado, no trasladar la cuantía que tendría que trasladar para no financiar un 5% como financia en Madrid. Y para no decir que ese 30% es el 30% de la tarifa del usuario, que representa un 9% de la tarifa real. O sea que, en definitiva, dice, toma esta migaja durante un cuatrimestre y luego Dios dirá. Entonces yo quería preguntar que qué os parece, que si eso, yo creo que está en el hilo de lo que comentabais, que continuamos sin una planificación estratégica de verdad, sin una hoja de ruta en condiciones, y bueno, esa es mi pregunta. Yo aquí, desde el punto de vista de un medio de comunicación, creo que hay un peligro importante, que es que la gente piense que el transporte público en España es caro. El transporte público, un billete de metro en Madrid cuesta 1,5 euros. El mismo billete en Londres cuesta 5,5 pounds, que son 6,3 euros. Eso la gente no lo sabe. Es decir, hay un porcentaje de gente que viaja y tal igual, pero no es consciente de lo que supone en el peso, en el día a día de tu economía, el gasto del transporte público. Y para mí hay una segunda cuestión, que es una gran incógnita, que lejos de ayudaros a los operadores, os puede todavía dificultar más la operativa, que es, os quitan un 30% de los ingresos, que supuestamente os los van a dar. ¿Cuándo? Porque si os lo dan después, os están quitando un 30% de vuestra liquidez, cuando vosotros tenéis que seguir pagando a proveedores, cuando vosotros tenéis que seguir pagando las facturas. Ya está. Entonces, con una decisión en la que efectivamente va a haber un 30% de rebaja para un usuario, que encima, oye, hemos visto colectivos como el transporte que sí ha pedido rebajas. Yo no recuerdo a ningún ciudadano que haya pedido bajar los precios del transporte público. Y esto es políticamente súper incorrecto lo que estoy diciendo, pero la realidad es que nosotros como medio ese problema no lo teníamos identificado. Y la realidad es que ahora cambiarle 30% de los ingresos durante un trimestre a un operador respecto a la liquidez que necesita para funcionar, y si ya me apuras con las singularidades que tiene el final de año, más complejo todavía, ¿no? Entonces, a mí como nosotros como medio de comunicación nos quedan muchas dudas por resolver, porque no es lo mismo que te planten ese dinero el día 1 y tú ya tengas eso y dices, oye, tengo una bolsa de liquidez aquí para 3 meses que mira, por lo menos me sirve para tener esto, a que te digan que te lo van a pagar en el segundo semestre de 2023, con lo cual te hacen polvo. Pues falta muchísima letra pequeña para valorarlo siquiera. ¿Más preguntas que tengáis? ¿No? Bueno, pues cerramos un poco todo esto. Lo que sí que ahora me gustaría es que hiciéramos una visión un poco positiva, ¿no?, del transporte público, de la parte de desarrollo de infraestructuras, y un poco para ir cerrando ya la mesa, me gustaría que me dijerais cómo veis el transporte público del futuro, ¿vale? O sea, imaginaros que tenemos ahora mismo encima de la mesa
vienen los fondos de recuperación y resiliencia, vienen los 70.000 euros que además van a venir a darnos unas condiciones de financiación para que podamos sacar los proyectos nuestros, especialmente desarrollo de metro, desarrollo de, vamos a hablar del hidrógeno verde, vamos a ver cómo veis el transporte público del futuro. Bueno, si queréis empiezo yo. El transporte público del futuro yo le veo que tiene que ser sostenible, eficiente y competitivo. Tiene que ser sostenible porque tenemos que llegar a la descarbonización del 2050. Tenemos que apostar por un transporte público que apueste por energías que no sean contaminantes. Tiene que ser competitivo porque tenemos que poder ofrecer al usuario una alternativa real y viable. Tenemos que conseguir pasar del 50-50, del 50 privado al 50 público, a un 80-20. Para eso tenemos que poner a disposición formas de transporte que sean ágiles, que sean accesibles y que sean una alternativa real a lo que necesita la gente. Y esto es así porque si algo hemos aprendido de la pandemia del COVID, no todo es negativo, es que valoramos cada vez más nuestro tiempo. Ahora ya, desde hace mucho tiempo, el transporte no se mide en kilómetros, se mide en tiempo, en el tiempo que nosotros invertimos, y tenemos que planificar y proyectar infraestructuras que mejoren y que sean eficientes y que podamos ofrecer una alternativa. No solamente, para eso tenemos que planificar, porque son infraestructuras largoplacistas, y tenemos no solamente que hacer prolongaciones de metro, tenemos que hacer también intercambiadores, tenemos que hacer aparcamientos de disuasión para poder ofrecer una alternativa, un abanico de posibilidades absolutamente viables y absolutamente competitivas a los usuarios, porque si no, estamos abocados al fracaso. Si no invertimos con inteligencia, con sostenibilidad, con resiliencia, estamos haciendo un flaco favor. Gregorio yo creo que nos ha dado el mejor ejemplo. La historia que ha contado de cómo ha venido de Sevilla hasta aquí, es decir, yo creo que como... ¿Y cómo me voy a ir? ¿Y cómo te vas a ir? Yo creo que como ciudadanos, el anhelo... Nosotros hablamos mucho de taxis voladores, de coches eléctricos, pero yo creo que el anhelo para ese transporte público de nueva generación es que Gregorio pueda hacer dentro de 10 años ese mismo viaje, pagando un billete, habiendo hecho eso 2 o 3 días antes, desde su smartphone o de donde sea, y que en todos esos procesos que él ha vivido no haya una sola fricción. Es decir, que él entre y salga del metro, del autobús, de un taxi, se coja un patinete, exactamente lo que quiera, sin ningún tipo de fricción de usuario que haga que tengo 1 euro y tengo 10 euros, tengo la aplicación descargada, no tengo la aplicación descargada. Eso que realmente a día de hoy parece simple, entre comillas, es muy complejo, porque exige que todos los operadores y que todos los jugadores de ese entuerto tecnológicamente bajen a la misma, o suban, mejor dicho, al mismo nivel, se conecten entre todos, conversen entre todos y que el usuario no se entere de todo eso. Si conseguimos eso, y sobre todo, si centramos la potencia y las inversiones en eso, Dionisio lo ha explicado muy bien. El usuario responde mucho mejor a un buen servicio que a un servicio. Si tú vas a un servicio de un nivel de calidad, de usabilidad, en el que entras, pim, pam, pum, y te plantas aquí, te plantas allá, eso es imbatible. Y por eso la gente está dispuesta a pagar. Pero a la vez el reto es ingente. Yo por elevarme un poco en cuanto al transporte público, diría, ¿cómo va a ser la movilidad del futuro? La movilidad yo creo que va a tener 2 patas, debería de ser así, tiene que tener 2 patas. Una es la movilidad activa, sobre todo peatonal en las ciudades, la movilidad activa, que esa es fundamental, y la movilidad de transporte público, que aporta con respecto a la movilidad activa la universalidad y la accesibilidad total. Con lo cual ya tenemos un adjetivo de cómo tiene que ser la movilidad. Accesible, el transporte público, accesible y universal. Esto no quiere decir que no haya otras movilidades diferentes. Los coches, los vehículos privados tienen que seguir existiendo, porque el transporte público y la movilidad activa no llegan al 100% de las necesidades de movilidad, y tenemos que convivir en una multimodalidad con también otros medios. Los otros medios, ¿cómo serán? Yo creo que ahí tendrán dos
dos calificativos, ¿no? Por un lado, tendrán que ser sostenibles ecológicamente, es decir, los vehículos privados que haya serán eléctricos, vehículos de cero emisiones, sostenibles, y tendrán que tener además en el futuro otro elemento importante, que es el de ser compartidos. Es decir, yo creo que esa va a ser la movilidad básica en el futuro, sostenible y compartida, ¿eh? Y esto será el complemento al transporte público. Y en cuanto al transporte público, evidentemente lo que habéis comentado, totalmente de acuerdo. La sostenibilidad, el medio ambiente, la digitalización es otro aspecto absolutamente fundamental del que ya hemos hablado, pero sobre todo estos dos aspectos de una manera pensados en el cliente, pensados en el ciudadano, al que le tenemos que dar el mejor servicio, el más eficaz, con todas las herramientas de pago, de planificación, de información, de seguridad, de absolutamente todos los elementos para poder viajar. Bueno, el transporte público como sueño me gustaría que fuera como Amazon, ¿no? Fácil, rápido y barato, ¿no? Amazon, que ha invertido más que cualquier entidad pública en este país en los últimos años en logística, ¿no? Bueno, yo creo que el transporte público del futuro va a tener que coexistir con un transporte privado cada vez mejor. Lo hemos comentado antes, ¿no? Yo creo que hoy en día todo es muy caro, muy difícil, pero la tecnología va a poner al alcance de casi todo el mundo. Igual que la telefonía móvil hoy es un commodity, pues el transporte a través de esos servicios y con la tecnología pues será algo al alcance de todos, ¿no? Yo creo que ambos modelos de transporte tienen que coexistir. No hay dinero en el mundo para poner a cada persona un metro en la puerta de su casa y tampoco hay capacidad, ¿no? para hacerlo. Entonces tengo que tener un transporte donde al final coexista con el transporte privado, y sí creo que hay que mejorar mucho la intermodalidad. Es decir, en una ciudad como Madrid, que es la segunda ciudad de Europa, que tiene una excelente red de transporte público, hay muchas personas que yo creo que no acceden al transporte público porque es imposible. El que vive fuera del perímetro de la M40, muy difícil, ¿no? Entonces creo que ahí hay que también reforzar mucho las inversiones, ¿no? En esa intermodalidad que haga atractivo la migración del transporte privado al transporte público. Bueno, yo quiero terminar como comencé, ¿no? Con un mensaje de optimismo con el transporte público, porque además de está claro que va a ser sostenible, está claro que va a ser multimodal, está claro que va a ser conectado. Yo creo que el transporte público tiene un gran futuro porque no tiene más remedio que serlo, porque la movilidad no lo es todo, pero está en todo, ¿no? Y en la pandemia hemos visto como la falta de movilidad pues generó un caos tremendo, ¿no? Yo diría en el mundo entero. Pero no me gustaría terminar sin efectivamente romper una lanza por el transporte público. El señor del autobús que me llevó desde la estación del Escorial al hotel me ha prometido que la próxima vez voy a poder dar el pantallazo con mi móvil, ¿eh? Me ha dicho, pronto lo vamos a arreglar, me ha dicho, ¿eh? Yo ahí lo dejo, ¿no? Pero lo que sí quiero decir es que, bueno, hay una cuestión que creo que no la hemos tratado muy por encima, que es la futura ley de movilidad sostenible y financiación del transporte, que pronto va a entrar en el Congreso de los Diputados a que se discute. Yo desearía que esa ley, ¿no? Precisamente porque la movilidad está en todo, debería ser una ley que estuviera tratada, ¿no? con ese sentido de Estado, ¿no? que yo creo que muchas veces, y ese sentido patriótico que muchas veces falta en la clase política, ¿no? En la clase gobernante. Yo me gustaría que tuviera un tratamiento de política de Estado, porque influye en muchísimas cosas, desde la economía, lo social, la igualdad de oportunidades. También creo que nos queda para otro debate el tema del transporte público en las zonas rurales, que ahí es donde tenemos también las zonas urbanas o las zonas de la metropolitana, lo tenemos más o menos organizado. No está tan claro el transporte público en lo que se llama la España, ¿no? Ese nombre tan feo de la España vaciada, ¿no? Y también hay muchas iniciativas para resolver esos problemas, pero bueno, y también me quería referir a la vez del deseo de la ley de movilidad sostenible que se trate como una política de Estado. Bueno, pues también esa ley de movilidad sostenible se contempla el desarrollo de un instrumento de gobernanza muy importante y muy necesario. La movilidad tiene competencias todo quisqui.
tiene el Estado, la comunidad autónoma, los ayuntamientos, las diputaciones, todo el mundo. Y ese instrumento de gobernanza que prevé la Ley de Movilidad Sostenible, yo creo que tiene que ser muy importante para que, bueno, para que todas las administraciones estén conectadas, todos los ciudadanos, independientemente de dónde se muevan y de las distintas demarcaciones por las que vayan pasando, sea fácil el moverse. Y bueno, yo espero y deseo que las administraciones públicas en ese sentido, bueno, pues estén a la altura, ¿no?, de lo que demandan los ciudadanos para el futuro que nos depara, porque el futuro es importante, porque es donde va a pasar el resto de la vida, ¿no? Bueno, yo para cerrar te devuelvo un poco la pregunta, ¿no? ¿Cuál será el transporte público del futuro? Yo te diría, ¿qué tipo de ciudades queremos? Si tenemos claro qué tipos de ciudades queremos, tenemos claro cuál es la movilidad del futuro, ¿no? Al final, oye, no podemos poner en cuarentena cambio climático, calidad del aire, inclusión social, igualdad de oportunidades, crecimiento económico, accesibilidad. Si todo eso lo queremos salvaguardar, el camino está claro. Es transporte público y movilidad activa, movilidad como servicio, complementada con todo lo que pueda ayudar y que venga a ayudar, porque si viene a ponerse en el centro de Madrid con patinetes, bicicletas y vehículo compartido, pues igual ayuda menos que si está en determinados periodos del día en la periferia o en relaciones que desde el punto de vista de movilidad están peor resueltas, ¿no? Yo creo que movilidad como servicio, con transporte público como columna vertebral. Bueno, pues daros las gracias a todos por no sé si me oye, sí. Daros las gracias por haber participado en la mesa. Creo que ha sido una mesa fabulosa, sobre todo por haber hablado con tanta transparencia, porque hemos hablado de muchos temas y sin ningún tipo Pero creo que es importante poner determinados debates encima de la mesa y sobre todo hablando, bueno, pues como digo yo siempre, entre técnicos nos entendemos, y creo que es importante que tratemos estos temas y más incluso enfocado como estaba planteado, ¿no? Hablar de transporte público con todos los problemas que tenemos, todas las soluciones, pero sobre todo con la transparencia y desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista profesional, que yo creo que era fundamental que lo trajéramos así. Así que daros las gracias de nuevo por acompañarnos. Espero que mañana estéis invitados para que participéis. Sé que muchos de vosotros cogéis el tren para volveros, Oye, te voy a dar una buena noticia. Tenemos el proyecto de MV, lo sabe ese señor, ¿verdad? Que además es uno de los pocos que nos financian los fondos de recuperación y resiliencia, así que no te preocupes, que dentro de nada vas a poder pagar. No solamente en la red interurbana, sino también en metro tendrás la posibilidad de pagar con la tarjeta de crédito. O sea que, y poner en valor, que creo que una de las cosas buenas que tiene la Comunidad de Madrid, y que está aquí el gerente del consorcio, es que tenemos la autoridad del Consorcio Regional de Transportes, que de alguna manera nos aúna a todos los operadores y consigue que fomentar esa intermodalidad de la que hablábamos, ¿no? Y que trabaja fomentando no solamente dentro de lo que somos los operadores de la Comunidad de Madrid, sino también con las relaciones que tenemos con la administración, pues el que podamos conseguir hacer que por lo menos todo lo que nos entra en la Comunidad de Madrid fluya de esa manera y apostemos por la intermodalidad. Así que daros las gracias y invitaros por supuesto a que nos acompañéis mañana. Gracias a vosotros también. Mañana nos vemos. Gracias. Gracias.